Bienvenidos a una entrega más de Viva Mejor, su programa favorito donde cada semana presentamos los mejores especialistas de nuestro país hablando de interesantísimos temas. Si usted tiene un amigo, un familiar o usted mismo y comienza con un ligero temblor regularmente en las manos, o si sus movimientos se están haciendo lentos, o si su cara comienza a mostrarse como que no expresa ninguna emoción, o tiene dificultad en la marcha, o dificultad en el habla, usted pudiera estar padeciendo de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson afecta a una persona de cada 1000. En la India, por ejemplo, las estadísticas son las siguientes. En el año 2005, 4.3 millones de personas padecían de esta enfermedad. Se espera que para el año 2030, 9.1 millones de personas la padezcan. O sea que estamos frente a una verdadera enfermedad que requiere de todas las atenciones posibles para poder atendernos a tiempo y vivir mejor. Para hablar de esta enfermedad, del Parkinson, tenemos esta noche a la doctora Añeris Rivas, de Peña Rivas, quien es neuróloga e internista y que va a compartir con nosotros sus conocimientos para ayudarnos a vivir mejor. Bienvenida, doctora, a este su programa. Muchas gracias y gracias por la invitación a este tan visto programa. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué es en realidad la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, crónica, degenerativa, muy frecuente que, como ya usted mencionaba, afecta a gran parte de la población y, por ejemplo, una estadística cercana a la estadística de Estados Unidos es que afecta aproximadamente 1 millón de personas por año. Es una enfermedad que afecta directamente al sistema motor del individuo, en donde tenemos síntomas motores y síntomas no motores, siendo los síntomas motores predominantes. Es una enfermedad que se caracteriza por ser tener mucha clínica, es una enfermedad con una sintomatología muy rica, muchos síntomas y signos neurológicos. Por eso el diagnóstico de la enfermedad es básicamente clínico y es muy fácil reconocer la enfermedad en sí cuando ya uno ve un paciente con los síntomas y síntomas característicos. Por ejemplo, tenemos un paciente con temblor, como usted mencionaba, que es usualmente un temblor en reposo, llamado temblor en hacer píldoras o en contar monedas, para que recordemos la escuela de medicina básica. Es un temblor en donde el paciente hace un movimiento parecido a este, es un temblor que generalmente respeta la cara, respeta la mandíbula, por eso se diferencia de otros tipos de temblores que sí afectan más la cara, como el temblor esencial. En el caso de los pacientes con Parkinson también es muy importante la bradicinesia, que es una dificultad para empezar los movimientos, por ejemplo, una dificultad para empezar la marcha. Tenemos también la rigidez, el paciente se vuelve rígido, tiene una rigidez característica que es llamada rigidez en rueda dentada, en donde el movimiento, cuando uno trata de vencer la resistencia del paciente, se siente como si el paciente lo hiciera de manera graduada. Hay otras también características de la enfermedad, por ejemplo, tiene la fascia hipomímica, en donde el paciente tiene la apariencia de tener tiene menos gestos en la cara y eso da la impresión de que tiene pocos gestos. También hay un síntoma en donde el paciente parpadea menos, pestaña menos, que de hecho es uno de los síntomas tempranos de la enfermedad, y el paciente parece como si tuviera la mirada fija por la disminución del parpadeo. Hay otros signos y síntomas que también son tempranos, como por ejemplo la incapacidad o la dificultad para diferenciar olores, la dificultad para parar el parpadeo, por ejemplo, cuando tocamos nosotros como médicos repetidamente en la frente, un paciente que no tiene Parkinson, luego de ciertos estímulos ya deja de pestañear. El paciente con Parkinson no lo deja de hacer nunca. Y esos son signos que, por ser tan tempranos, el mismo paciente en muchas ocasiones no se da cuenta. Y es ya cuando tienen síntomas un poco más avanzados de la enfermedad que buscan ayuda, y cuando uno le hace referencia, pero no se habían dado cuenta que él se mueve menos en la silla, que cambia menos de posición, que pestaña menos, es que ellos mismos y los familiares, bueno, sí, lo habíamos notado, pero no le habíamos prestado atención. Otro de los síntomas que los familiares
notan que está pasando algo, es con el temblor específicamente cuando va a comer, cuando el paciente coge su cuchara, ¿verdad? O su tenedor. Generalmente el temblor del Parkinson es un temblor que se caracteriza por ser un temblor en reposo. En reposo. En donde el paciente que no está haciendo nada empieza a notar que le tiembla una extremidad. Casi siempre es unilateral y empieza leve, es un temblor de poca frecuencia, digamos que una frecuencia de 4 por segundo, luego va progresando a 7, 8 por segundo y casi siempre en reposo. Cuando la enfermedad progresa puede hacerse bilateral, pero hay muchos casos en donde se queda en una sola extremidad. La dificultad ya para hacer actividades de la vida cotidiana como comer, bañarse, ya casi siempre es una enfermedad un poco más avanzada, en donde también se presentan los otros datos como la rigidez marcada que el paciente tiene para moverse, para caminar, y ya como dijimos al principio es una enfermedad crónica que termina siempre con un paciente incapacitado para realizar por sí solo sus actividades cotidianas. Doctora, regularmente ¿a qué edad se pone de manifiesto los primeros síntomas? Es una enfermedad que puede ocurrir generalmente entre los 40 y los 70 años de la vida, con una media de 60 años. En la mayoría de los pacientes comienza alrededor de la 6ª década de la vida, pero podemos ver pacientes hasta de 40 años, que son casos específicos de inicio temprano de Parkinson, pero se pueden ver. Hay, por ejemplo, la enfermedad de Michael Fox, este actor de cine, sí, que tenía 35 años, 36 sí, años cuando comenzó. Son casos más aislados, pero se pueden ver. También tenemos que saber que hay Parkinson como enfermedad, digamos que síndrome por la cantidad de signos y síntomas que presenta, pero también tenemos lo que es el parkinsonismo. Y el parkinsonismo no es más que una agrupación de signos y síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson en un paciente determinado, pero que se pueden deber a causas específicas, a una lesión isquémica, a toxicidad por pesticidas, a toxicidad farmacológica, a lesiones específicas, básicamente en la sustancia negra, que pueden darme los mismos síntomas que en un paciente con Parkinson, pero que ya como tenemos una causa, no hablamos de enfermedad de Parkinson como tal, que como mencionábamos al inicio es idiopática, sino que en esos casos específicos hablamos de parkinsonismo. Y en esos casos sí podemos ver pacientes a edad por debajo de los 40 años o por encima de los 70 años, que es la media de edad de la enfermedad de Parkinson. Está también el Parkinson o todos los síntomas del Parkinson, por ejemplo, en los boxeadores, como el caso de Mohamed Ali. Sí, se han analizado diferentes factores como predictores de enfermedad de Parkinson y entre ellos el trauma repetitivo. Hoy por hoy no podemos asegurar y no hay una base para nosotros determinar que el trauma repetitivo causa Parkinson. O sea, si vemos, hay varios casos de boxeadores que por eso se encaminaron hacia esa hipótesis, pero ¿cuántos otros hay que no tienen la enfermedad? Hay muchos factores que se han querido relacionar con la enfermedad, pero todavía sigue predominando la tesis de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad idiopática. Incluso se ha relacionado un cierto factor genético en donde solamente hemos podido lograr un 5% de las enfermedades de Parkinson y encasillarlas como con alguna relación genética. Sí es cierto que se han identificado varios genes. En el cromosoma 4, por ejemplo, o en el cromosoma 6 se han identificado algunos genes relacionados con la enfermedad de Parkinson o con una enfermedad parecida que se llama enfermedad de Parkin, es una enfermedad meramente genética, pero cuando hablamos de la enfermedad clásica de Parkinson todavía no podemos encaminarnos hacia una causa como el trauma repetido o como la enfermedad genética como tal, porque lo que más ocurre es que sea una enfermedad idiopática. Hablábamos hace un momento de la edad del paciente. Ahora me gustaría preguntarle si hay alguna raza en específica donde se pueda ver más esta enfermedad. Sí, la enfermedad de Parkinson ocurre en todos los grupos étnicos. Hoy por hoy ocurre en todas las etnias y ocurre tanto en hombres como en mujeres. Pero se ha demostrado que, por ejemplo, comparando la raza blanca con la raza negra, digamos que los negros son una cuarta parte de lo que son los blancos y los asiáticos podrían llegar a ser un 50% de lo que son los blancos. Y eso nos da una cierta
mayor incidencia en la raza blanca, que no podríamos todavía determinar por qué, pero sí se ha notado que es más de gente blanca, aunque se puede ver en todas las otras razas. Hay estudios que también, hablando de mayor incidencia, dan una ligera mayor incidencia en hombres que en mujeres, pero también es una enfermedad que se presenta en ambos sexos, o sea que son factores que hay estudios que los han mostrado, pero que todavía no podemos decir por qué a ciencia cierta. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los especialistas, tratando de averiguar qué tan informados estamos. Por ejemplo, en nuestro país, ¿existen estadísticas sobre la enfermedad de Parkinson? No tenemos una estadística que nos diga cuántos pacientes de por sí hay con Parkinson. Es una enfermedad muy frecuente y usualmente rondamos con las estadísticas mundiales, o sea, las estadísticas son básicamente una por cada 100.000 personas, básicamente, tomando en cuenta la estadística mundial, pero estadísticas nuestras no tenemos. No tenemos todavía una base de datos que nos pueda decir que... ¿Específicamente cuántos pacientes hay? No. Ni hay ningún área específica del país como en otras enfermedades que se dice, bueno, por ejemplo, en Bonao existe esta enfermedad más que en el resto del país. No, es una enfermedad que se ve en toda la geografía nacional y hasta ahora no se ha hecho ningún estudio que determine en qué provincia o en qué área del país hay más Parkinson que en otras. O sea, lo vemos en todo el país y hasta este momento no hay ninguna zona en este país que reporte una mayor incidencia, que llame la atención a estudiar una zona en específico.